Buenos días, Dios las bendiga. Mi nombre es Mayra, yo estoy a cargo de la Célula Blanca y hoy tengo una hermosa enseñanza para contarles. Hoy les voy a hablar de la parábola de los talentos y la podemos encontrar en Mateo 25 del 14 al 30. No les voy a leer todo porque es demasiado extenso, pero les voy a hacer un pequeño resumen. Esta parábola nos habla de un hombre que llama a sus siervos y conforme a sus capacidades le da a cada uno una cantidad de talentos. Al primer hombre le da 5 talentos, al segundo le da 2 y al tercero le da 1 talento. El primero gana 5 más, el segundo gana 2 más y el tercero cavó un hoyo en la tierra y lo escondió. A este último el amo lo castiga quitándole el talento y se lo da al que tiene más talentos. ¿Qué nos está tratando de decir Dios en esta parábola? Dios confía, nos da dones y nos da talentos a todos. Y nosotros tenemos la obligación de desarrollarlo y de esperar una respuesta de crecimiento, algo que sea fructífero, ¿sí? Por parte nuestra. O sea, si nosotros desarrollamos el don, estamos agrandando a Dios. Y muchas veces pasa que por estar conformes, estar en una zona de confort o estar inactivos o quizás por miedo, estos dones se omiten y no crecen, no salen a la luz, ¿sí? Entonces nosotros vamos a rendir ante Dios estos talentos que no estamos multiplicando, que Él nos está dando. Primero vamos a definir qué es un talento. En este tiempo en el que Jesús está en la tierra, un talento era una medida de peso que representaba 30 kilos de oro, ¿sí? Entonces se trataba de un valor monetario, estamos hablando de algo monetario, un talento. No estamos hablando como hoy en día hablamos de las capacidades que se les dan a hacer, que tiene cada persona. Entonces un talento es una pieza costosa que podría tener cualquier persona. Entonces un talento es una moneda de 30 kilos que se establecía en el periodo del Imperio Babilónico y se le otorga cierto estatus a la persona poseedora de este talento, ¿sí? O sea, se le da un valor en la sociedad, valor económico. Entonces, cuando hablamos de un talento, el Señor lo que está tratando de decir es que uno puede tener un talento o diversos talentos. Este talento, a nivel monetario, estamos diciendo que es algo que es muy valioso. Y es algo que el Señor nos da. Y no estamos hablando de lo monetario, sino del valor, los dones que el Señor nos da. Entonces, queda en cada persona sacarle provecho, o como hizo el tercer siervo, guardarlo y no tener un rédito económico o un crecimiento espiritual, diciéndolo de otra manera. Entonces, un talento en el tiempo de Jesús era una unidad de medida que significaba que era una moneda que pesaba 30 kilos de oro. Entonces estamos hablando de un valor monetario en una moneda, ¿sí? Esta parábola nos habla de los talentos, nos habla de algo valioso, porque Él nos habla, como sabemos, Jesús habla en parábolas para explicar, para tratar de que la gente que no conoce de Dios, que no conoce del tema, entienda lo que Jesús está tratando de decirles. Entonces, Jesús está hablando de los talentos, pero en este momento, en esta época de la existencia de Jesús, de su periodo en la tierra. Está hablando de una moneda, ¿sí? Este talento pesa 30 kilos de oro, lo que implica que tiene mucho valor. A nivel social tenía mucho, la persona que poseía estos talentos tenía mucho poder adquisitivo. Entonces la persona tenía que sacarle provecho al talento, ¿no? Y esta historia nos habla de eso. Nos habla de que nosotros en la actualidad hablamos de talentos como cualidades positivas que posee cada persona. Como portadores de talentos nosotros podemos tener uno o varios talentos y nosotros somos los encargados en desarrollar ese talento. Así como cuenta esta historia. Les voy a contar esta historia. Si leemos en Mateo 14:14 y 15, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno
le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y al tercero le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces el Señor nos va a dar talentos, así como esta persona le dio a su siervo talentos según él escogió, según él entendió tenían la capacidad para multiplicarlo. Fíjense que nos cuenta que hay a dos personas logran multiplicar el talento, y la tercera, por miedo, se queda sin multiplicar este talento, sin desarrollarlo. Entonces el Señor nos va a dar conforme a nuestras capacidades, nuestras características físicas, espirituales y emocionales. En este caso el Señor conoce a sus siervos y les entrega según Él entiende pueden desarrollar un rédito económico sobre estos talentos, ¿no? Y el Señor hace así con nosotros. Él nos conoce y muchas veces nosotros nos negamos o somos cómodos y no logramos la multiplicación de ese talento. Entonces, este hombre entrega a sus siervos todos sus bienes, pero va a regresar para que le rindan cuentas de lo que él dejó en las manos de estos siervos. En otras palabras, el Señor va a regresar, y cuando Él regrese nos va a pedir cuentas a nosotros, los cristianos, sobre estos talentos que Él nos dejó, y nos va a preguntar cómo lo multiplicamos, cómo trabajamos en eso. O sea que el Señor va a venir a preguntarnos cómo multiplicamos ese talento que nos dio. Si seguimos leyendo, en Mateo 16 nos dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. En este caso, el primer siervo logra negociar y gana otros 2, o sea, tiene 10 talentos que son de su dueño. Entonces, el segundo pasa lo mismo, logra multiplicarlo, ¿sí? Y el tercero lo esconde bajo la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esconder bajo la tierra? Significa que este tiempo que él debería haber utilizado para invertir y aplicar, para multiplicar estos talentos, él escondió esos talentos y no hizo nada con eso. O sea, bajo la tierra no sirve. Se refiere a la actitud que toma el siervo frente a este regalo que Dios le da o Dios nos da. Entonces, nosotros tenemos que tener diligencia y entender cuál es el talento. Si nosotros no sabemos todavía qué talento nos dio el Señor, tenemos que buscarlo, tenemos que entrar en oración con Él, en comunión, y preguntarle: Señor, ¿cuál es el talento que vos me diste? Hay muchas personas que te dicen: yo no sé cuál es mi talento, no me sale nada bien. Sin embargo, hay que buscar, porque el Señor nos da talentos a todos, y muchas veces nos da más de un talento, así como pasó con el primero o el segundo siervo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A todos les dio según su capacidad. El Señor les dio según sabía que ellos iban a poder trabajar con ese talento y multiplicarlo. Entonces el Señor no nos va a dar nada que nosotros no podamos llevar adelante, ¿sí? Entonces el tiempo que nosotros estemos en la tierra, el tiempo que nosotros estemos instruyendo a los niños, a los adultos, llevando palabra, evangelizando, diciéndole quizás a mi vecino o a un amigo que no conoce a Dios: sabes que ese problema que vos estás teniendo, el Señor necesita que vos te acerques a Él y pedirle ayuda. Ese talento, quizás el Señor me está dando un talento de enseñar, de evangelizar, de llevar palabra, ¿sí? Y yo tengo que explotarlo. La gente no nace sabiendo, entonces yo de a poco tengo que ir capacitándome. ¿Cómo lo logro? Leyendo la palabra de Dios, orando, ayunando. Entonces siempre el tercer siervo siempre puso una excusa y dijo: yo no tuve miedo porque yo sé que vos sos muy exigente. Cuenta más adelante en la historia que él dice: yo sé que vos sos muy exigente, entonces yo tuve miedo, entonces lo escondí. Y el Señor viene a rendirle cuentas. El Señor viene y le pide cuentas, pide arreglar las cuentas.
Todos tenemos talentos y depende de nosotros descubrir en qué somos buenos, cómo utilizar ese talento para el reino de Dios. Todo tiene que ser para provecho de Dios, ¿sí? Y muchas personas utilizan sus talentos de manera equivocada. Simplemente se desvían del camino y usan esos talentos para el pecado. Por eso decía que tenemos que ser diligentes, ¿sí? Entonces, si seguimos leyendo del versículo 19 al 23, nos dice: después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos arregló cuenta con ellos. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado 5 talentos con ellos. Y el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que recibió 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, acá vamos a leer. Muchas veces nosotros no aprovechamos los talentos que el Señor nos da. Sin embargo, cuando sabemos aprovechar, el Señor nos dice que nosotros fuimos obedientes, que nosotros que en lo poco le servimos, que fuimos fiel y no caímos y seguimos, no caímos en la pereza, por ejemplo, y seguimos en el camino firmes. Trabajar a diario en la voluntad del Señor es lo que nos trae la recompensa. Podemos apreciar en esta parábola que el Señor los recompensa porque multiplicaron cada inversión. Entonces esta parábola nos describe de manera metafórica cómo ocurren las cosas en el cielo, ¿sí? En el reino de Dios ocurre lo mismo, porque el Señor necesita que nosotros desarrollemos estos talentos para ser para ser herramientas en las manos del Señor, para poder llevar su palabra y que todo el mundo conozca la palabra de Dios y poder recibir la gracia de la salvación. Cuando el Señor les dice: entra en la gracia, la palabra de Dios nos dice que le dice: sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Está hablando de la salvación. Nuestras obras son producto de la comunicación que tenemos con Dios. Si bien nosotros tenemos la salvación por gracia, porque es inmerecida nuestra salvación, nosotros tenemos que trabajar en el reino de Dios, ¿sí? No vamos a trabajar por nuestra salvación, sino vamos a mantenerla. Nosotros tenemos que entrar en comunión con Dios. Si nosotros entramos en comunión con Dios, Él nos va a bendecir y nos va a dar en sobreabundancia a cualquier necesidad que tengamos. Cuando hablamos de una obra, hablamos de que esta obra va a tener recompensa en el cielo. Muchas veces quizás nosotros estemos dedicándole nuestra vida al Señor, nosotros estemos dedicando todo, nos estemos dedicando de lleno a la obra. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que vamos a tener nuestra recompensa, pero no está hablando de una recompensa monetaria. Está hablando de una recompensa espiritual, una recompensa de salvación, una vida eterna en los cielos, ¿sí? El Señor nos dice en su palabra que hasta un vaso de agua es contado. Entonces, en la tierra vamos a recibir bendiciones, pero en el reino de los cielos vamos a recibir otras recompensas conforme a la voluntad de Dios, o sea, una vida eterna, una salvación. Esto significa que las buenas obras, tenemos que hacer buenas obras para mantener nuestra salvación, para no descarriarnos del camino. Esa es la palabra. La salvación es un acto de fe, ¿sí? O sea, nosotros somos salvos porque tenemos fe y porque creemos en que Dios es nuestro único y suficiente Salvador.
Y entonces es un regalo inmerecido. El Señor no nos va a quitar la salvación. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar a diario para no descarriarnos del camino y no perder nosotros nuestra salvación. Si seguimos leyendo, en el versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Esto dice la palabra de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nosotros tenemos que el Señor, este hombre fue incapaz de serle fiel en lo que le había encomendado a su Señor. Entonces, muchos cristianos hacemos esto, de decir, yo no puedo servirle al Señor porque yo no puedo alejarme del pecado, porque yo no puedo hacer esto, porque yo no puedo hacer esto, y el Señor me ayuda en tanto y yo no puedo. No. Nosotros tenemos que ser capaces de, como el primer y el segundo siervo entregaron todo a su Señor, trabajaron duro para conseguir esa inversión y duplicar el talento de su Señor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, y así como Él vino a la tierra y vivió en santidad y vivió muchas situaciones difíciles, nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros en lo poco tenemos que serle fiel. Nosotros tenemos que lograr. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, pero es ese sacrificio que nosotros hacemos por el Señor es lo que Él valora de nosotros. Que nosotros sigamos su voluntad, que nosotros sigamos sus mandamientos. Eso es lo que a Él le agrada. Su corazón se pone feliz y tiene gozo cuando ve que nosotros crecemos espiritualmente, cuando buscamos estar en su presencia. Y vamos a seguir leyendo el versículo 29 y 30, que dice: porque al que tiene se le dará todo, le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está diciendo? Esto es muy fuerte lo que nos está diciendo. Que cuando el siervo es negligente, le quita todo y se lo va a apartar y se lo va a echar del reino de los cielos. Porque no trabajó, porque no cumplió la voluntad del Señor. Entonces, sabemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Sin embargo, el Señor es celoso. Él no quiere que nosotros nos ocupemos de las situaciones del mundo, y sabemos que Él es el único todopoderoso y Él hace milagros que otros no pueden hacer. Entonces tenemos que cumplir su palabra, tenemos que llevar su palabra al mundo, y a esas personas que están errando el camino o que no conocen de Él o se descarriaron, pedirle al Señor estrategias para que ellos puedan volver al camino, porque es nuestra responsabilidad también. Entonces, los resultados de la vida, quizás a mí me dicen hoy, no, vos no tenés ningún talento. A mí me enseñaron que mi mamá siempre me dijo que yo era una inútil, mi papá me dijo que yo era una inútil y yo no tengo ningún talento, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo servir al Señor. Y nosotros tenemos que buscar desarrollar ese talento. Primero tenemos que identificar cuál es el talento que el Señor nos dio. Quizás nos dio el don de cantar, el don de bailar, porque también se puede danzar, el don de servir, del servicio al templo, el servicio de enseñanza, el servicio de aconsejamiento. Hay muchos
dones, que el Señor nos da muchos talentos y nosotros tenemos que buscar cuál es el talento que el Señor nos dio para poder desarrollarlo y seguir adelante de una manera que al Señor le gusta, ¿sí? Ayudando en su reino. Entonces Jesús quería con estas parábolas, las usaba como una forma de enseñanza a sus discípulos y a los seguidores para dar un mensaje, ¿sí? Una enseñanza en particular. Entonces algunas veces utilizaba estas parábolas porque muchos no entendían lo que el Señor les estaba queriendo decir, ¿sí? Entonces hoy yo los animo a que puedan buscar cuál es el talento que el Señor les dio. No importa si sos nuevo, no importa si hace años estás en la iglesia y quizás estás cómodo en esa situación en donde estás. El Señor quiere que nosotros crezcamos a diario, que nosotros busquemos de Él, que nosotros querramos evolucionar, que nosotros querramos crecer, que queramos más. Si vos estás ahora en una situación hace varios años y vos estás cómodo y decís, no, yo necesito servirle más al Señor porque yo sé que puedo más, ¿sí? Entonces busca la manera en poder ayudar en su reino, ayudando en la iglesia, compartiendo una célula, compartiendo palabras, incluso muchas veces solamente subiendo una imagen al grupo o llevando una alabanza, una prédica o un devocional. El Señor necesita que nosotros trabajemos en nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer un devocional, por ejemplo, el Señor primero ministra mi corazón. El Señor te muestra qué es lo que vos necesitas, que Él necesita que vos cambies. Entonces, cuando vos empezás a buscar de Él, es cuando el Señor empieza a orar en tu corazón. Pero para que vos ayudes a otros, primero tenés que obrar en tu corazón. Primero que tenés que trabajar en tu corazón. Cuando vos cambies, cuando vos entiendas lo que el Señor necesita de vos, y cuando vos cambies eso que al Señor no le gusta o no le agrada, quizás en tu situación, en tu comportamiento, en tu forma de ser, el Señor le agrada que nosotros querramos cambiar, que nosotros busquemos ese cambio, que nosotros querramos ser más como Él. Y ser más como Jesús no significa que todo va a ser fácil en la vida, porque la vida del cristiano no es fácil. Tenemos muchas trabas, muchas veces el semblante decae, pero entonces ahí es cuando vos tenés que identificar que algo está pasando y entrar en comunión con el Señor y decirle, Señor, perdóname, porque quizás estuve en una zona de confort, quizás estuve en esta situación que yo escuché al enemigo por un momento y ahora me siento así. Entonces vos decirle, Señor, perdóname. Y ahora avancemos. Necesito volver a avanzar. Necesito volver a estar con vos. Necesito volver a sentir esa paz que solo vos me podés dar. Porque solo Dios te puede dar esa paz que sobrepasa cualquier situación, ¿sí? Vos podés estar en el pozo cenagoso. Sin embargo, si confías en la palabra de Dios, por más que estés ahí en el fondo, Él te va a rescatar. Vos sabés, porque es promesa de Dios, que Él está con vos a tu lado. Aunque Él esté en silencio, Él va a estar a tu lado en todo tiempo. Así que te animo a que puedas buscar tu talento y descubras cuál es tu talento y empieces a trabajar en tu talento. Y me pone muy feliz que haya llegado a esta instancia de poder escuchar toda la palabra. Espero que puedan leerla de nuevo. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Y muchas gracias por este tiempo que te tomaste para llegar acá. Dios te bendiga grandemente y te aliento a que busques más del Señor, que le pidas, Señor, yo necesito servirte. Decime dónde, Señor, pero primero limpiame, empezá por mí, por mi familia. Ayúdame a ser diferente para hacer luz en casa, para hacer luz en todos lados y poder desarrollar ese talento que vos me diste. Dios las bendiga. Espero que sea de gran bendición, así como fue para mí esta palabra. Los quiero mucho.